Hola, las leyes de Kirchhoff. Estas leyes fueron diseñadas para circuitos eléctricos. Para poder explicarte, traigo este circuito que es mixto en serie y paralelo, que tiene un voltaje A, una fuente de voltaje A, una fuente de voltaje B. Tiene 5 resistencias. Y lo más importante que vamos a determinar para poder entender las leyes de Kirchhoff son los conceptos de nodo y de malla. El nodo es un punto como este en el que la corriente que fluye por el circuito se va a bifurcar, o a este punto le entran y le salen corrientes. Este punto, ese nodo. El nodo sería entonces ese punto en el que llegan y o salen corrientes. Aquí puede llegar corriente por acá, puede llegar corriente por acá y salir. Entonces hay una corriente 1, una corriente 2 y así. Este es el nodo. Y la malla es todo este cerramiento o este cerramiento o este cerramiento. En este caso ahí hay 3 mallas. Hay 3 mallas y 2 nodos que vamos a considerar. Aquí hay una malla completa en la que hay una... De aquí a aquí hay una diferencia de potencial, hay un voltaje suministrado por esta fuente. De este punto a este punto hay una diferencia de potencial, hay un voltaje consumido por esta resistencia, este resistor. Y de aquí a acá hay un voltaje también diferente. Entonces tengo un voltaje A, un voltaje... una caída de voltaje en la resistencia 1 y una caída de voltaje en la resistencia 2. Aquí también tengo otra malla con 3 caídas de voltaje y tengo una tercera malla con 3 caídas de voltaje. Hay 3 mallas y vamos a considerar esos 2 nodos. ¿Qué dicen las leyes de Kirchhoff? La primera ley de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que llegan a un nodo es igual a 0. Entonces, la sumatoria de todas las intensidades de corriente que llegan a un nodo es igual a 0. Significa que si tengo sobre este nodo una intensidad de corriente que llega por acá, y una que llega por acá, y una que sale por acá, y a esta le llamamos I1, a esta le llamamos I3 y a esta I2. Entonces vamos a afirmar que en ese nodo 1 la intensidad de corriente que llega a 1 más la intensidad de corriente que llega a 3 menos la intensidad de corriente que sale 2 es igual a 0. Porque las que llegan las vamos a considerar positivas. Esta entra al nodo, esta llega al nodo y esta sale del nodo positiva, positiva, negativa. Entonces la suma de todas las corrientes debe ser igual a 0. Esa es la primera ley de Kirchhoff aplicada en ese nodo. Y la segunda ley de Kirchhoff es que la suma de todas las caídas de potencial o de todos los voltajes que hay en una malla también debe ser 0. Esas son las 2 leyes de Kirchhoff. La suma de todas las corrientes en un nodo y la suma de todos los voltajes en una malla. Entonces, el voltaje que hay suministrado por esta fuente más el voltaje que hay consumido por esta resistencia más el voltaje que hay consumido por esta resistencia deben ser iguales a 0. Como ejemplo, entonces, como el flujo de corriente lo vamos a asumir de aquí para allá, vamos a tener esta fuente de voltaje negativa. Entonces, menos el voltaje A, la corriente fluye en esta dirección, entonces más el voltaje de la caída de potencial de la resistor 1 más el voltaje de la caída de potencial del resistor 2 deben ser iguales a 0. Son ejemplos aplicados a esta malla y a este nodo de las leyes de Kirchhoff. A continuación, entonces, voy a darle valores a las 5 resistencias y a los 2 voltajes para determinar todas las corrientes que circulan por ese circuito y todas las diferencias de potencial o voltajes que hay en él, utilizando las leyes de Kirchhoff. Aquí tengo entonces
De rojo voy a poner los dos nodos, nodo 1, nodo 2, y voy a tener entonces aquí una malla, esta, la malla 1, M1, esta, la malla 2, y esta, la malla 3. Bien, démosle valores a los voltajes. Tengo un voltaje A que voy a asumir como ejemplo de 24 voltios, digamos que es de 24 voltios, y un voltaje B que para mi ejemplo voy a poner de 30 voltios. Las resistencias 1, 2, 3, 4, 5, la resistencia 1 sería de 20 ohmios, 20 ohms. La resistencia 2 vamos a ponerla de 12 ohmios, 12 ohmios, 12 ohms. La resistencia 3 de 18 ohmios, 18 ohmios. La resistencia 4 de 16 ohmios. Y la resistencia 5 vamos a asumirla de 24 ohmios. Bien, ya tengo un circuito que vamos a analizar. Iniciemos entonces aplicando las leyes de Kirchhoff. Y vamos a arrancar con este nodo, con el nodo 1. Aplicando las leyes de Kirchhoff al nodo 1, entonces vamos a decir que la suma de todas las corrientes que llegan ahí es igual a 0. ¿Qué corrientes llegan? Vamos a asumir las direcciones de las corrientes de la siguiente manera. Convencionalmente, entonces, si este es el polo positivo y este es el negativo, positivo, negativo, entonces la corriente va a circular en este sentido y va a fluir de esta forma, va a fluir y entonces va a llegar acá y va a entrar, esta es la corriente 1, digamos, la corriente 1. Como esta fuente de voltaje está de esta forma y este es el positivo y este es el negativo, entonces vamos a asumir también la corriente en esta dirección. Aquí tengo una corriente 5, digamos que esa es la corriente 5. La corriente 5. Bien. Ahora, entonces, en este nodo 2, nodo 2, vamos a tener que por aquí va a bajar la corriente 4 y 4. Esta es I5 y 5 que pasa por la resistencia 5 y 4 que pasa por la resistencia 4, y va a salir en esta dirección la corriente I3 que pasa por la resistencia 3, I3. Entonces mira que al nodo 2 llega la corriente I5 positiva y salen las dos corrientes I3 e I4, se bifurca. En el nodo 1 voy a tener aquí la corriente que pasa por 2, como 2 entran, una tiene que salir, I2. Entonces ya he puesto el esquema de corrientes que va a fluir por esas mallas, por ese circuito. Mira que la corriente cuando llegue por acá, entonces va a coger en esta dirección y cuando llegue por acá va a coger en esta dirección y va a salir hacia allá. Apliquemos entonces en el nodo 1. La corriente 1 que llega positiva, I1, menos I2 porque sale del nodo, más I3 porque entra al nodo, es igual a 0. He aplicado la primera ley de Kirchhoff en el nodo 1. Vámonos con el nodo 2. Para este nodo, el nodo 2, para el nodo 2, entonces, sigamos en orden. 3 sale del nodo,
la intensidad de corriente 3, la corriente que fluye por la resistencia 3 sale del nodo, vamos a ponerla negativa, pongámosla debajo de I3, negativa. I4 sale del nodo, también es negativa, menos I4. E I5 llega al nodo, es positiva, más I5. Y esto igual a 0, según la ley de Kirchhoff, pongamos este igual a 0 por acá, para conservar un orden de corrientes. Ya trabajé estos dos nodos con las 5 incógnitas que tengo, las 5 intensidades de corrientes. Ahora trabajemos las mallas. Vamos a trabajar con la malla 1. En la malla 1 tengo entonces un voltaje negativo de 24 voltios. 24 voltios. Voy a ponerlo por acá, negativo de 24 voltios. 24 voltios, negativo de 24. Sube. Acá tengo un voltaje positivo en la misma dirección de la corriente que pasa por la resistencia 1, el voltaje 1. Pero vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, de tal manera que el voltaje que pasa por 1 es la intensidad 1 por la resistencia 1. Sería 20 por I1, 20 ohmios por I1. Entonces, este voltaje de una vez, este voltaje de acá, según la ley de Ohm, es 20 y 1. 20 y 1. 20 y 1. Y por acá, siguiendo esta dirección, entonces vámonos con el voltaje, la caída de potencial que hay en la resistencia 2, que según la ley de Ohm es I2 por 12, 12 y 2, y es positivo, más 12 y 2, y ya, terminé mi malla. Menos 24 igual a 0, pongamos menos 24 igual a 0. Vámonos con la malla 2. De acuerdo a la malla 2, tengo en esta dirección, subiendo y haciendo el circuito dentro de la malla, en esta dirección, a medida que vamos subiendo, nos encontramos con el flujo de corriente, vamos como en contraflujo, entonces va a ser un voltaje, una caída de potencial negativo de 12 y 2. 12 y 2. Entonces, negativo 12 y 2. Aquí también nos vamos a encontrar contra la corriente, entonces también va a ser negativo 18 y 3. Menos 18 y 3. Y aquí ya estamos a favor de la corriente cuando hacemos el recorrido por la malla. Serían 16 y 4. Más 16 y 4. Igual a 0. Y por último, en la malla 3, malla 3. Entonces, si subimos, nos encontramos con la corriente, va a ser negativo, 16 y 4 negativo. 16 y 4 negativo, borremos por acá para que entendamos mejor. Voltaje A de 24 voltios. Entonces, 16 y 4 negativo menos 16 y 4. 16 y 4 negativo. 24 y 5 negativo porque también nos vamos en contra de la corriente. 24 y 5 negativo, 24 y 5. Y aquí en este voltaje va a ser entonces positivo de 30 voltios. Más 30 voltios. ¿Ya?
corrámoslo, menos 16 y 4, menos 24 y 5, más 30, igual a 0. ¿Por qué lo fui organizando más o menos así y no lo pegué? Podía haberlo pegado, pero quiero que observes que tengo I1, I2, I3, I4, I5 y términos independientes. Se me va a formar una matriz. Tengo 5 incógnitas, que son las 5 intensidades de corriente, y tengo 5 ecuaciones. Tengo un sistema 5 por 5. Tengo una matriz aumentada de 5 por 5. Entonces, es un sistema solucionable. Se pueden encontrar las 5 intensidades de corriente con una ayuda tecnológica. Puedes usar una calculadora que pueda determinar matrices, sistemas de ecuaciones de 5 incógnitas con 5 ecuaciones. Puedes usar cualquier software que encuentres en computador que pueda solucionar este sistema matricial. Personalmente utilicé uno que había en línea y encontré los 5 valores de las corrientes. Entonces voy a poner para que verifiques cuando hagas el ejercicio en casa y utilices su calculadora o el software pertinente para determinar un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, cuál es el valor de las 5 corrientes. Entonces, como resultado, voy a obtener que las 5 corrientes I1, I2, la corriente que pasa por 1, I2, I3, te voy a escribir las magnitudes I4 e I5, dieron como resultado 0,718 amperios, 0,803 amperios, lo redondeé a 3 cifras decimales, 0,085 amperios, 0,699 amperios, aproximadamente 0,7 amperios, y 0,784 amperios. Estos son las soluciones de este sistema de 5 por 5. De igual manera, puedo encontrar todas las caídas de potencial, el voltaje 1, la caída de potencial en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5, usando la ley de Ohm. Multiplico 20 por I1, entonces 20 por 0,718 me da el voltaje 1, que sería de 14,359 voltios. El voltaje 2 se calcula de la misma manera, 3, 4 y 5. Todas las caídas de potencial las podemos encontrar usando la ley de Ohm. 9,636, 9,636 voltios, 1,530 voltios en el voltaje 3, 11,184 y 18,816 voltios. Puedes verificar que se cumple la ley de Ohm. Por ejemplo, en la malla 2, el voltaje 2 negativo, mira que el voltaje 4 es igual a la suma del voltaje 2 más el 3. El 11,184 es igual a 9,636 más 1,530. Estos dos sumados dan este. Lo mismo en la malla 1, el 1 más el 2 debe ser igual a 24, y si tú sumas esto más esto te debe dar 24, y aquí la suma del 4 más el 5 debe dar 30, este más este debe dar 30. Bien, aquí hay una aplicación directa a las leyes de Kirchhoff. Espero que te haya podido servir, que compartas entre tus amigos, suscríbete a nuestro canal Física para Todos,
Escribe tus comentarios y que tengas un gran día.